Bueno, seguimos adelante, el modo país, decíamos tras la pausa que vamos a conversar con Mario Vergara. Obviamente estamos en la recta final de las elecciones. Ya todos los partidos calientan, bueno, calentaron creo los motores. Y bueno, ahora ponen el pie en el acelerador y está bueno saber, bueno, cuál es la visión de gente que tiene experiencia en la política. ¿Cómo le va, Vergara? Gracias por Muy haber bien, un gusto aceptado. estar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, ahora sí, Bienvenido. recta final, ¿no? No queda Y sí, quedan menos de absolutamente 4 nada. semanas, ¿no? Y aspiramos a que se vea más campaña en las calles, sobre todo, porque en el fondo, más allá de la emergencia de las redes sociales y del rol que siempre tienen también los medios de comunicación, una campaña electoral en Uruguay es la gente en la calle hablando con sus vecinos, sus vecinas, ¿verdad? Intercambiando, recorriendo. Y bueno, a eso todavía le falta un poco de calor, pero aspiramos a que en estas semanas que quedan es algo que vamos a estar viendo con más intensidad. ¿Vio la conferencia de prensa del presidente ayer? Un ratito, porque ¿Qué le teníamos pareció? otra actividad y que pasó un poquito el límite de lo que correspondía en términos constitucionales. Yo le asigno a un gobierno el derecho a defender una ley que el gobierno impulsó, pero la puesta en escena y la forma en la que fue presentada, obviamente tuvo una clara intencionalidad de interferencia electoral, porque bueno, es algo planteado siempre en términos de, bueno, qué se hizo antes, qué hizo y qué no hizo el Frente Amplio, y qué cosas, o sea, claramente en un juego que es más propio de la campaña electoral que de meramente un gobierno que defiende una iniciativa legal que impulsó. Bien, vamos a corregir un segundito el audio de Mario Vergara, pero sí, bueno, el presidente lo decíamos, ¿no, Diego? En realidad, lo que hace concretamente es intervenir y defender esta reforma que fue impulsada por él. Es más, y ahora le voy a preguntar a Vergara al respecto. Él en determinado momento llega a decir que él había prometido en campaña electoral de que no iba a aumentar la edad jubilatoria. Pero él dice que después, en las diferentes negociaciones, principalmente con los expertos, él debe aceptar eso arriba de la mesa de negociación y dice que incluso no fue de un momento para otro, sino que de alguna manera tuvo que consensuar eso. Sí, da cuenta de un diálogo particular con Rodolfo Saldaine, en el que Saldaine le dice, no, si evidentemente esto sale, va a haber que aumentar impuestos, y bueno, allí llegaron a un consenso. Yo creo que ese relato que ustedes están reiterando no se puede naturalizar, porque Saldain era asesor de la calle en el marco de la campaña. Ese diálogo era para tener después de estar en el gobierno, no es creíble. Es obvio que eso es algo que en la hora de presentar un tema de altísima saliencia como la reforma de la seguridad social, en el proceso de asesoramiento a la campaña, claramente la advertencia de que mantener la edad jubilatoria en ese enfoque no era viable, debió hacerse previo, Usted ¿verdad? dice que prometió algo que capaz sabía no podía cumplir. Y es probable, sí. Porque no puedo creer que recién después de estar en el gobierno le pregunte a su asesor en la materia a ver si una cosa tan central y tan gruesa como es esta es viable o no es viable. O sea, realmente es simplemente una promesa más de las que ha incumplido el gobierno y tiene que ser franco y reconocerlo y no generar este relatito de, ay, yo no sabía, y después justo cuando me crucé con Saldain y le pregunté del tema, me advirtió que esto no era tan así, y me costó un rato convencerme. Me parece que eso no es muy creíble. Vergara, simplemente para cerrar el tema de la conferencia, en un momento le consultan al presidente y le dicen que hay aproximadamente un 90% del sistema político que está en contra de este plebiscito. Yo no sé si comparte ese número, pero por lo menos a gran escala da la sensación que hay un alto porcentaje de políticos que no están a favor. Y de cierta manera el presidente sale a contestar y dice que uno no puede ser de Peñarol y de Nacional, ironiza con eso, y bueno, dice que hay que marcar la cancha y que hay que salir a jugársela. ¿Usted cree que el Frente Amplio se la está jugando con esto? Yo creo que los sectores del Frente Amplio se la están jugando. Quienes entienden que hay que apoyar el plebiscito se la están jugando. Quienes entendemos que no es conveniente apoyar el plebiscito también. Lo mismo podríamos preguntarle al presidente por qué no se la jugó entonces en la reforma propuesta por Larrañaga del vivir sin miedo en la elección anterior, que él no apoyaba. Entonces, si hay dos posturas dentro del partido y no hay una única, ¿eso quiere decir que no se la juega? Pues si es así, él no se la jugó antes. Pero no es así. Acá
La gente tiene el derecho a opinar en una dirección y en otra. Dentro de cada partido puede haber gente o sectores que puedan opinar en una dirección o en otra. En el referéndum de la ley de impunidad hubo sectores blancos y colorados a favor y en contra. En el plebiscito del vivir sin miedo, lo mismo. En muchas instancias, en el plebiscito de las empresas públicas, en el referéndum de las empresas públicas, hubo sectores blancos y colorados a favor y en contra. No hay que jugar en eso. Ahí es donde el presidente se equivoca, atraviesa la línea constitucional y procura operar en clave de campaña electoral, tratando de generar esa caricatura de que el Frente Amplio no se juega. El Frente Amplio tiene sectores que acompañan el plebiscito y sectores que no acompañamos el plebiscito, y lo expresamos libremente. Vergara, lo pongo un poco en contexto. Gabriel Odone, quien sería el ministro de Economía del Frente Amplio, si llega al gobierno, ha dicho que de aprobarse el plebiscito no es el fin del mundo. Usted en las últimas horas ha dicho de que en realidad al verlo a usted vemos el acercamiento que tenía con Danilo Astori, por ejemplo, un hombre pesado dentro de la izquierda, que además es responsable de muchas de las cuestiones económicas que han pasado en este país. Usted dijo las bromas que va a haber con eso de que me decís pesado. Imaginate. Bueno, no, pero no, decía pesado. No precisás explicarlo. Ok. No, pero le decía, usted dijo que Odone no tiene espalda política. No, a mí me fue consultado porque se hizo un tema no tiene directamente que ver con lo otro. O sea, en primer lugar, yo coincido que no es el fin del mundo, pero también coincido, porque con Odone firmamos un documento de economistas frente amplistas que no acompañamos el plebiscito, diciendo implica riesgos financieros, fiscales muy grandes y compromete la posibilidad de desplegar otras políticas, o sea, tiene impacto fuerte. Que no sea el fin del mundo es una cosa, eso no quiere decir que es una cosa menor y no pasa nada. Coincidimos con ese planteo con Gabriel. Lo otro era más bien en una comparación en el tema de que un ministro de Economía necesita espaldas políticas. Necesita espaldas políticas. Y se hacía la analogía con cuando Tabaré anunció a Danilo Astori como ministro allá en 2004, que bueno, obviamente se necesitó espalda política. En aquel momento lo que decíamos era que estaba la espalda política del presidente, de Tabaré Vázquez, pero también Danilo, que tenía espalda política propia por su trayectoria, por el rol que jugaba dentro del Frente Amplio, etcétera, etcétera. Era en esa comparación que se dice, bueno, ahora la espalda política obviamente recae sobre todo en la del futuro presidente, en Yamandu Orsi. Nosotros como sereñistas decíamos que vamos a contribuir a esa espalda política, y sí, efectivamente, porque el caso de Odone no viene de una trayectoria político-partidaria, electoral, etcétera, que le permita exhibir peso político específico. Es simplemente eso, no es ni una crítica, no, es simplemente un diagnóstico que creo que todo el mundo coincide. Sigo por el terreno económico que sé que le sienta bien. Laura Raffo salió al cruce de las medidas que anunció el Frente Amplio, 48 medidas en concreto, que tienen 3 ejes, la economía, la protección social y también la seguridad. Ella habló puntualmente de un punto que ustedes marcan sobre abaratar el costo de vida para las personas que ganan menos de 25.000 pesos. Y dice que buscó en la web para interiorizarse, que no encontró ningún tipo de desarrollo sobre ese punto y que era simplemente una frase que no encontraba más que en el documento. ¿Qué puede decirnos al respecto de eso? Primero hay que leer las cosas en todo el contexto, ¿verdad? Hay un conjunto de políticas planteadas para el crecimiento económico, hay un conjunto de políticas planteadas para redinamizar la inserción externa del país y hay un conjunto de políticas vinculadas a las cuestiones de cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento económico. Porque acá creo que se habla mucho de que, bueno, la inflación está un poco más baja, es cierto, tiene un componente medio artificial que es el atraso cambiario, pero está bien que esté más baja, bienvenido. Pero si los salarios después no suben acorde con eso y la gente pierde salario real o ingresos reales de los hogares, los beneficios de tener una inflación 2 puntos más abajo, la verdad que no los vemos. En los gobiernos del Frente Amplio tuvimos la inflación un poco más alta, pero el salario real se incrementó prácticamente en los 15 años de gobierno. Con respecto a medidas concretas, tienen que ver con el impulso a la competencia, que eso es algo que no solamente se habla o no se habla. El Frente Amplio presentó en esta legislatura un proyecto de ley
para la descentralización y el fortalecimiento de la Comisión de Competencia, que está hoy en la órbita del Ministerio de Economía, que ha sido, para mi gusto, debilitada e interferida en algún caso desde el punto de vista político, y que ese proyecto de ley, el Partido Nacional no lo votó, ni siquiera habilitó demasiado el tratamiento de ese proyecto en campaña, cuando en la propuesta de Raffo ese era uno de los temas. Bueno, entonces yo decía, si ese es uno de los temas, ya hay un proyecto sobre la mesa, ¿por qué no avanzamos con él? Y silencio de radio. O sea, hay elementos sobre la mesa, hay que trabajar desde la lógica de la promoción de la competencia a efectos de abaratar todo lo que es un proceso de intermediación en la comercialización de los productos que da la impresión de que le imprime costos excesivos. Eso va a permitir algún abaratamiento. Estas pero 48 tampoco medidas tendrían un costo de 130 millones de dólares anuales, ¿no? Bueno, yo no tengo particularmente el costeo. En realidad son 48 medidas que anunció Yamandú en el marco de 200 medidas que tiene el plan de gobierno del Frente Amplio. Obviamente no podía desarrollar las 200 medidas en el evento ahí en la Plaza de Toros. El tema con los financiamientos es que, bueno, hay que llegar al panorama fiscal que va a dejar este gobierno, que es bastante peor de lo que ellos mismos anunciaban, porque hoy el panorama fiscal está levemente peor que el del 2019, un déficit de 4,4 que salió el otro día, mayor al 4,3 que cerró el 2019, con 10 puntos más de endeudamiento público, o sea que eso que era la obsesión de la política económica de este gobierno claramente no se cumplió. ¿Cómo cree que manejó la economía el gobierno? Bueno, esa es una pregunta mucho más amplia. En la parte fiscal, lo que sucedió es que hubo una reducción significativa del déficit durante la pandemia, ¿sí? Pero que nosotros ya en aquel momento, y resistimos archivo, digamos, la rebaja del déficit tuvo que ver con cosas que no eran sostenibles. Era un ajuste de baja calidad, que era la rebaja salarial, la rebaja de jubilaciones y el recorte de inversiones. Cuando era algo obvio que eso no se iba a sostener, porque los niveles salariales se iban a tener que recomponer, sobre todo hacia el proceso electoral. Atrás de eso venían las jubilaciones y hubo un despliegue también de inversión en infraestructura. Por eso es que en el último año y pico el déficit fiscal tuvo un deterioro muy significativo. No hubo ahí un ajuste de calidad en todo caso. Y a lo que voy con esto es que el panorama que va a recibir el próximo gobierno, gane quien gane, va a ser un programa con acotadísimos márgenes de maniobra en el terreno financiero y fiscal. Por lo tanto, para el financiamiento de un montón, además de demandas genuinas que hay en la sociedad hoy, porque este deterioro fiscal se da en un contexto donde muchos presupuestos se recortaron. Entonces, la demanda por recomponer presupuesto en la educación, en la salud, en la vivienda, son demandas genuinas, además de los recursos necesarios para avanzar en otras políticas. Como, ¿No va a haber por ejemplo, plata para todo? Inmediatamente, seguramente no. Por eso el Frente va a trabajar en la misma lógica de trabajo antes, que es tener claras las prioridades, tener claras las orientaciones, después definir prioridades, eso se define en la órbita política, en el gobierno, y bueno, y después implementar al ritmo que los recursos lo van a ir habilitando, para lo cual es necesario el primer eje de los que usted mencionaba, que es el del crecimiento económico. Porque cuando la economía crece, ahí es más factible avanzar más rápido con el despliegue de las políticas. Yo creo que el Frente va a tener, y creo que la figura de Donet lo consolida, una administración responsable de la cosa económica, pero al servicio de los objetivos definidos en el programa del Frente Amplio y al servicio de todas las grandes mayorías nacionales, o sea, de que el fruto del crecimiento no quede solo en los Maya Oro, sino que lo sintamos todos los uruguayos y uruguayas. Igualmente, Vergara, a priori, podría tener algunos condicionantes ese eventual crecimiento económico del que usted habla, Claro. como por ejemplo el tema de la natalidad, que sigue siendo un gran problema, y lo otro, qué pasa con los pasivos y los activos, ¿no? Que sigue siendo un tema importante también para nuestro país. Desafíos estructurales de ese tipo claramente condicionan, lo mismo ya vienen hace tiempo haciéndolo. La clave para que haya más crecimiento es que haya políticas de crecimiento. La obsesión que tuvo este gobierno en lo fiscal hizo que no tuviera una agenda de crecimiento económico.
El crecimiento económico tiene dos fuentes principales, la productividad y la competitividad. La productividad tiene que ver con la incorporación tecnológica, con la innovación, con la recapacitación de los trabajadores. A eso este gobierno básicamente no lo soslayó, lo ignoró. Hay que volver a potenciar eso que genera productividad y crecimiento. Y en materia de competitividad, no hubo un cambio significativo en la inserción externa, más allá de todo el ruido que se generó al principio de este gobierno sobre la pelea con el Mercosur y hacer tratados de libre comercio por afuera. Obviamente nada de eso ocurrió. En materia de competencia, en vez de ir a impulsar la competencia, se fue en la dirección contraria. Basta el ejemplo del monopolio que se generó y se entregó en el puerto de Montevideo. Y además, en materia competitiva, un factor que adoptó también importancia fue el atraso cambiario, ¿verdad? Que obviamente hoy es el clamor de cuanta gremial productiva hay en el país, el sector agropecuario, industrial, de servicios, de operadores turísticos, de operadores inmobiliarios, de sectores de la exportación. Entonces, claramente acá estuvo ausente una estrategia de crecimiento que hay que corregir, revertir y tener políticas para que haya crecimiento económico. Vergara, le quiero preguntar por la política y de la política que se piensa para la infancia. Muchos hemos hablado a lo largo de la campaña electoral de la situación que viven muchos niños que están sumergidos en la línea de pobreza. ¿Solo con dinero se corrige esa situación? No, o sea, el dinero es imprescindible, ¿verdad? Y no se puede decir vamos a eliminar la pobreza infantil aislada, porque hasta por cómo se mide la pobreza, la clave es que hay niños pobres porque son niños que viven en hogares pobres. O sea que para resolver la pobreza infantil también uno tiene que estar resolviendo el tema de la pobreza de los hogares en donde viven niños. Yo dejo bien en claro siempre que el Frente Amplio tuvo un resultado muy fuerte en materia de mejora de bienestar y de mejora social, que pasamos de una pobreza de casi el 40% de la población a una por debajo del 9%, ¿verdad? O sea, 1 millón de compatriotas salieron de la pobreza. Pero también digo que cuando llegamos al núcleo duro de esta pobreza, nosotros también nos estancamos, porque ya las características de esta pobreza son distintas, tienen que ver con la fractura social, con la fragmentación social, con las perspectivas de vida. Y ahí no alcanza con tener programas de transferencias, ahí no alcanza ni siquiera con que haya puesto de trabajo, porque hay muchas familias ahí en donde ni siquiera pueden aprovechar un puesto de trabajo. Para eso hay que desplegar políticas mucho más coordinadas de lo que se hizo en el pasado. Tiene que ver con el sistema de cuidados, que tiene que impulsarse fuertemente en el inicio del próximo gobierno. Tiene que ver con inversión en infraestructura de vivienda, de saneamiento, de iluminación, de calle, de seguridad, de actividades deportivas, de actividades culturales. O sea, aterrizar en los territorios vulnerables con un paquete de políticas que cambien no solo la cuestión financiera inmediata o económica inmediata de la gente, sino el hábitat y las perspectivas de vida. Está claro que los sectores, los barrios vulnerables es donde el narco tiene más caldo de cultivo, donde los chiquilines dejan la educación más temprano. O sea, hay que entrar con batería de medidas coordinadas si es que queremos abordar con seriedad ese núcleo de pobreza duro donde está lamentablemente la pobreza infantil. 1 de cada 5 niñas y niñas en Uruguay viven en la pobreza. Bueno, una de las nuevas dirigentes que ha insistido en esto y que ha hablado de violencia como falta de comida en muchísimos hogares ha sido Blanca Rodríguez. ¿Qué opinión le merece su inclusión en la política? Bueno, primero coincido con ese planteo y me parece una buena noticia para la política y sobre todo para el Frente Amplio. Entiendo que va a ser una contribución para lo que todos queremos, que es el triunfo del Frente Amplio. Mario Vergara, gracias por estos minutos. Suerte en la recta final de la campaña amable. y volveremos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto.